las desilusiones. En algún momento de nuestra vida, todos nosotros hemos sufrido desilusiones. Quizás algunos lo están sufriendo ahora, o la estamos sufriendo ahora. La desilusión que quizás usted ha sufrido o está sufriendo no necesariamente es igual a la mía, es diferente, pero es desilusión al fin. Ahora, permítame darle una buena noticia, porque detrás de todo esto, los cristianos siempre tenemos una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es dejar atrás los modelos que detuvieron nuestra vida. Escuche bien. Porque a veces nos concentramos tanto en lo que sucedió, en la desilusión, etcétera, etcétera, que no vemos lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer. Y no podemos avanzar en la vida, sino que estamos detenidos en una situación. Esa situación que tanto daño nos hizo o que nos causó dolor, nos detiene para seguir avanzando y para ver la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Dios cambia para bien nuestras desilusiones. Toma las cicatrices y las hace como estrellas para su gloria. Ese es el beneficio que tenemos los hijos de Dios, ¿verdad? Muy bien, vamos a definir la palabra desilusión. A mí me gusta definir las palabras para entenderlo mejor. ¿Qué significa desilusión de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española? Desilusión pues, es un desengaño, una decepción, impresión que se experimenta cuando alguien no responde a las expectativas que se habían creado. Por ejemplo, muchas esposas tienen expectativas en cuanto a su esposo. ¿Es verdad? Sí. Algunas expectativas son falsas, otras son verdaderas. Pero cuando no logramos esas expectativas o cuando nuestros esposos no llenan esas expectativas, qué desilusión, ¿verdad? Claro, porque estábamos esperando algo que nunca llegó. Una de las claves más importantes para vivir mejor la vida y para progresar hacia el futuro es aprender a superarnos de las desilusiones de la vida. Ahora tenemos que ser honestos nosotros. Todos enfrentamos desilusión alguna vez. ¿Es verdad o no? Sí. Hay muchos tipos de desilusiones, no solamente en el matrimonio, hay muchísimos tipos. Y yo voy a mencionar algunos para que veamos cómo todos nos enfrentamos, porque somos seres humanos, estamos viviendo en esta tierra, somos todos iguales y todos atravesamos por problemas. Pero gracias a Dios que tenemos un Padre Celestial, que Él sí está atento a nuestras necesidades y que Él quiere ayudarnos a sobrepasar esos problemas, aunque existan, pero Él no quiere que nos quedemos ahí estancados, Él no quiere vernos tristes, Él no quiere vernos amargados, Él quiere que superemos esas situaciones difíciles. Y esas situaciones difíciles llegan a nuestra vida y nos maduran, ¿o no? Sí, es una escuela. Todo lo que sucede en nuestra vida es una escuela. Aquello que nosotros creemos que es negativo no deja de ser una escuela, porque aprendemos a no volverlo a cometer o aprendemos para aconsejar a otros que no hagan lo mismo o cometer los mismos errores que nosotros hemos cometido. Entonces, todo lo que sucede en nuestras vidas es una escuela. Y esa es la manera que tendríamos que verlo para poder superar las cosas difíciles que llegan hacia nosotros. Por más que nosotros seamos buenas personas, tarde o temprano alguien va a sacudir nuestra fe hasta los cimientos. Puede ser algo sencillo, como por ejemplo no recibir un ascenso en el trabajo. Qué desilusión, ¿no? Estaba esperando ese puesto, pero no me lo dieron. Qué desilusión. No lograr concluir, por ejemplo, una venta que hacía tiempo que estaba organizando. ¡Qué desilusión! No obtener el préstamo para comprar la casa que tanto estaba anhelando tener. Pero al final el banco me dijo, no podemos otorgarle el préstamo. Y salimos del banco desilusionados. ¿Por qué? Porque nuestros sueños se frustraron. O quizás algo más serio, una relación matrimonial que se deshace, una enfermedad incurable, qué desilusión, una joven embarazada que el joven no quiso hacerse responsable,
Y ahora se ve ella en esa situación y criando a un bebé. ¡Qué desilusión! Desilusión de la vida, desilusión del ser humano, desilusión de ese joven, desilusión. Una persona que amamos y que decidió ir a vivir a otro estado o a otro país. ¡Qué desilusión! Los teníamos cerca, nos visitábamos, todo iba bien, pero de repente se fue a otro país. Y eso sucedió en el caso nuestro. Cuando nosotros nos casamos, mi esposo y yo, edificamos un departamento sobre la casa de mis padres y vivíamos ahí. Mis padres vivían en la planta baja y nosotros en la planta alta. Claro, de ser una sola hija única, ahora entró otro hijo, ya eran 2 personas. Después llegaron nuestros hijos, ya éramos 4 que vivíamos ahí. Pero después de unos años de casado, mi esposo tuvo la feliz idea de organizar el viaje a los Estados Unidos. Ahora ustedes imagínense, única hija, viviendo en la casa de mis padres, y 4 personas que de la noche a la mañana salen de ese hogar. ¡Qué desilusión! Mi mamá quedó muda, literalmente muda, cuando nos vinimos aquí. ¿Por qué? Porque para ella fue una frustración el hecho de estar tan distantes, el hecho de estar tan lejos. Y miren lo que hacía en su desesperación y ahora me da risa, ¿no? Por ejemplo, ustedes vieron que en nuestros países tenemos la casa y siempre tenemos una terraza o tenemos un pedazo de patio donde colgar la ropa, ¿verdad? Porque en aquel entonces, aunque yo no soy del tiempo de las picapiedras, pero en nuestros países no teníamos lavarropa, pero no teníamos secadora. O sea, no se acostumbraba como aquí. Entonces había que colgar la ropa. ¿Y mi mamá qué hacía? Mi mamá venía a colgar la ropa en mi patio. ¿Por qué venía a colgar la ropa en mi patio? Porque mientras colgaba la ropa lloraba para que yo la viera. Y con eso quería tocar mi corazón, o sea, la desilusión, el desencanto. Sí me está entendiendo, ¿verdad? Aunque yo le decía a mi mamá para animarla, yo no me voy sola, no me voy con mi novio, me voy con mi esposo, me voy con mis hijos. O sea, una familia formada. No te preocupes porque puedes venir tú también y quedarte allá con los años. Ellos vinieron 11 veces aquí, pero por el idioma, que para ellos fue un tropiezo, nunca decidieron quedarse en este país. Pero a lo que voy, qué desilusión. De la noche a la mañana, 4 personas desaparecen como por arte de magia. La otra desilusión también fue cuando nosotros llegamos aquí. ¿Por qué? No conocíamos el idioma y yo escuchaba hablar inglés y me parecían todos marcianos, todos extraños. Y fuimos a vivir en la casa de los tíos de mi esposo. Y ellos tenían otras costumbres, ellas tenían las costumbres ya americanas porque vivían de tantos años aquí. Entonces, yo recuerdo que cada carta que llegaba era llorar y llorar y llorar. Las cartas de mi mamá, las cartas de mi cuñada, las cartas de mi suegra. Era llorar. ¿Por qué? Porque estábamos desilusionados de ese momento de la situación. Queríamos estar con la familia, pero al mismo tiempo queríamos estar aquí para progresar. Y entonces hay unos sentimientos que se albergan dentro de uno que forman esa desilusión. Por ejemplo, alguien pudo habernos hecho un gran daño. ¡Qué desilusión! Y si es un extraño, hasta se justifica. Pero si es un conocido, creo que la desilusión es doble. Quizás usted oró fervientemente. ¿Para qué? Para que se sanara un familiar. Pero ese familiar falleció. Y ese fue el caso de una tía mía. Ella había ido al doctor y el doctor le dijo que tenía diabetes y que tenía que cuidarse. Ella colaboraba en una panadería, le gustaba mucho colaborar. Y en la panadería ustedes saben que todo lo que hay ahí es pan y cosas dulces. Bueno, a ella le encantaba el pan dulce. A pesar de que el doctor le había dicho que tenía diabetes y no podía comer esas cosas, ¿qué hacía ella? Escondida de la familia, de la hija, que vivía en la misma casa, se guardaba el pan dulce en los bolsillos por la desesperación de comerlos. Mira hasta dónde uno puede llegar. Ahora, ¿qué hizo? Empezó a comer ese pan dulce con desesperación, porque parece que el que tiene diabetes como que
El cuerpo le pide lo dulce, peor todavía. O psicológicamente, cuando uno sabe que no puede comer algo, eso es lo que más le llama la atención. Entonces ella empezó a comer cosas dulces. La diabetes se le empezó a agravar, a tal punto que empezó a tener coágulos de sangre en los pies, y usted sabe cómo es eso, pero falleció. Cuando falleció, mi prima quedó desilusionada de Dios. Porque ella decía, si mi mamá es tan buena, ¿por qué Dios se la llevó? Ahora la pregunta es, ¿Dios se la llevó o ella fue necia en los consejos del doctor? Podemos desilusionarnos, ¿sí me está entendiendo? El menos culpable es Dios, porque si ella se hubiese cuidado, por supuesto, una vez tenemos que morir, la Biblia lo dice. Pero a veces nosotros mismos adelantamos la muerte. ¿Por qué? Porque somos necios y no escuchamos. Y ella es el día de hoy mi prima que vive desilusionada de Dios. ¿Por qué? Porque según ella, Dios se llevó a la madre que era tan buena. Por eso es tan importante que sepamos reconocer que las desilusiones llegarán. Y cualquiera sea esa desilusión, contiene potencialmente la habilidad de desviarnos y de destruir nuestra fe. Muchas veces estamos desilusionados con nosotros mismos porque hemos hecho algo equivocado, no necesariamente con los de afuera, con nosotros mismos. Y si bien es cierto que nos afectan esas desilusiones de nosotros mismos, creo que las desilusiones que más nos afectan son las provocadas también por personas cercanas. Cuando experimentamos nosotros fracaso o pérdida, es natural sentir tristeza o remordimiento. Si perdemos el empleo, lo más probable es que experimentemos una fuerte desilusión. Porque ¿cómo vamos a mantener ahora nosotros a la familia? ¿Cómo vamos nosotros a pagar los gastos? Porque tenemos compromisos. ¿Cómo voy a hacer yo ahora para conseguir otro empleo? No está tan fácil conseguir un empleo. Si pasamos por el rompimiento de esa relación, por supuesto que nos va a causar dolor. Podemos justificarnos de muchas maneras, pero siempre el dolor ahí va a estar. Si hemos perdido un ser querido, hay un tiempo para la tristeza, porque aunque nosotros seamos cristianos, hermanos, el desprendimiento de la carne no es fácil. No es fácil. Eso es mentira. El que dice, oh, no, pero el que puede en Cristo, sí, yo lo puedo en Cristo y me fortalece. Pero en el momento del desprendimiento de la carne yo voy a llorar, voy a tener un tiempo de luto, voy a estar triste, voy a tener recuerdos como cualquier otro ser humano. Exactamente lo mismo. ¿Por qué? Es normal todos esos sentimientos. Pero si todavía después de un año continuamos con esos sentimientos, entonces las cosas cambian, las cosas son diferentes. Estamos estorbando nuestro futuro y tenemos que levantarnos y decir, no me importa cuán difícil sea esto, no me importa qué desilusionado esté, no permitiré que esto me gane, seguiré adelante con mi vida. El enemigo le fascina engañarnos hasta el punto de tenernos oprimidos con la autocompasión. Pobrecita yo, salimos de la iglesia tradicional, pero nos seguimos golpeando el pecho. Pobrecito yo, no merecía que me hicieran eso. Bueno, sucedió, sigue adelante. Quizás lo merecías, quizás no, pero sigue adelante. Entonces, la autocompasión, la preocupación, y muchas veces también se forma el resentimiento. Si yo tengo autocompasión, no merecía lo que me hicieron, entonces viene la preocupación. ¿Cómo hago ahora para seguir adelante? Porque yo a esa persona ni siquiera quisiera verla. ¿Por qué? Porque me trae malos recuerdos. Entonces, después empieza el resentimiento y se acumulan una serie de sentimientos dentro de nosotros que se va haciendo una bola y cada vez va creciendo más y más y más y más. Y si no podemos con uno, menos vamos a poder con tantos. Lo único que hacemos es repetir, ¿por qué pasó esto? Dios no me ama. Otra vez, le echamos la culpa a Dios. Así como mi prima le echó la culpa a Dios. Exactamente lo mismo. Dios no contesta mis oraciones. ¿Por qué se dieron las cosas así en mi vida? ¿Por qué? Esa misma prima
que su mamá falleció unos años después que falleció su madre, falleció su hermana menor. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos, qué es lo que nosotros hablamos y qué es lo que nosotros decimos. Porque es muy importante, especialmente cuando nos referimos a nuestros hijos. Porque estamos nosotros edificando y creciendo a una persona que la podemos criar deprimida, como la podemos criar una persona segura en sí. Mi prima, la hermana menor de esta prima que les estoy contando, nosotros somos de familia italiana y tenemos generaciones, todas las generaciones son todos italianos. Los que vinieron a romper la línea fueron mis hijos. Primero mi prima, esta la más pequeña. Entonces la mamá, la que comía dulces, como su esposo había ido a Argentina por muchos años, después tuvo que reunir dinero y llamarlos a ellos para que vayan, toda la familia, la esposa y tres hijos. Cuando llegaron a Argentina, ella queda embarazada y tiene esta pequeña. Y a mi tía le parecía gracioso llamar a su hija, porque la calabaza en Argentina se le dice zapallo. Lo que ustedes llaman calabaza, en Argentina se conoce por zapallo. Entonces, como era la única argentina ahí, que no era de la línea de los italianos, entonces a mi tía se le hacía gracioso llamarla zapallo podrido. Fíjense en ustedes. Para ella era una gracia, era como una palabra cariñosa, para ella. Pero la joven no lo recibió de esa manera. A ella le dolía, pero nunca abrió su boca para decir que eso le dolía y le molestaba. Pasaron los años, ella se casó, tuvo una vida un poco triste, se casó con un joven, el joven no le gustaba trabajar, así es que se divorciaron, y después de unos años ella quedó con su hija sola, saliendo adelante, desilusión de su matrimonio, muchas esperanzas tenía. El joven le había prometido el oro y no sé cuántas cosas más, el cielo, creo. Desilusión de que la mamá la llamara de esa manera también. Cuando tenía alrededor de unos 35 años, bastante joven, 35 o 38 años, ella tuvo una enfermedad. Y la mamá ya no estaba viva, el papá tampoco, las hermanas se hicieron cargo de ella. Pero ella dejó una carta escrita y le dijo a su hija: el día que yo muera, por favor esta carta se la entregas a mis hermanos. Las palabras tienen poder. ¿Y por qué les digo esto? Ella era una joven un poco más baja que yo, pero a través de la enfermedad se fue reduciendo y reduciendo. Y realmente, hermanos, quedó como una calabaza podrida. Así quedó. Falleció. La hija recordó la carta y se la entrega a la hermana. Y se la entregó justo a esta hermana que estaba desilusionada de Dios porque había muerto la mamá. Y en la carta decía que ella había sentido únicamente el aprecio de su padre. El padre era hermano de mi papá. Solamente de su padre, ni siquiera de sus hermanos y ni de la madre, porque la madre acostumbraba a llamarla todo el tiempo calabaza podrida. Esa fue la carta que ella dejó. Cuando sus hermanos la leyeron, lloraron, pero ya era demasiado tarde. Qué desilusión tuvo esta chica de sus hermanos y de su madre. Qué tristeza de su esposo y morir de esa manera. Qué triste. Déjeme decirle que no se pueden separar huevos revueltos. ¿Usted puede separarlos? Yo tampoco.
Una vez que los huevos están revueltos, no podemos separar las yemas de las claras. No podemos separar huevos revueltos. Lo que pasó, ya pasó. Y dejemos que el pasado sea pasado y sigamos adelante. El pasado es una hoja de ayer. Y pensar en el pasado es desperdiciar el tiempo. Dios tiene grandes cosas para nosotros, hoy presente y con miras al futuro, pero nuestro pasado nos tiene estancados. Y Satanás viene y le echa leña al fuego. ¿Ustedes conocen esa expresión? ¿Qué es echarle leña al fuego? Tengo un pensamiento y va a venir con más pensamientos acerca de esa persona que me hizo tanto daño, porque quiere aniquilar mi vida, quiere que yo me desilusione, quiere que yo mengue en la fe, que yo deje la fe por completo y me pierda. Eso es lo que está buscando. Y tenemos que tratar con esos sentimientos. Todos somos de un valor incalculable. Si esa persona le hizo daño, esa persona en este momento no está, ¿por qué va a derramar lágrimas por esa persona? Son lágrimas perdidas. Adelante, adelante. Tenemos un Dios fuerte, un Dios poderoso que dijo que no nos iba a dejar ni nos iba a desamparar y que Él prometía estar con nosotros todos los días hasta el fin y que Él nos iba a dar lo que nosotros necesitamos diariamente. Entonces, ¿por qué estamos desilusionados? Es un sentimiento que no viene de parte de Dios y eso es lo que tenemos que entender. Dejemos de desperdiciar el tiempo tratando de entender algo que no podemos cambiar. Ya está hecho, no se puede cambiar. Creo que lo mejor es decir, Señor, ayúdame a aceptar las cosas que yo no puedo cambiar. No hay otra, no nos queda de otra, hermanos. Aceptar lo que yo no puedo cambiar y empezar de nuevo. Señor, ¿cómo hago para separar las yemas de las claras? Si los huevos ya están revueltos, ¿cómo hago? En nuestro álbum de la vida, el pasado ya es una hoja del ayer. Lo que usted vivió ayer no lo va a volver a vivir. Ya es de ayer. Hoy fue otro día. Por eso la Biblia dice que nuevas son las bendiciones cada mañana. Las bendiciones que recibimos ayer no fueron las mismas de hoy. Y las que recibimos mañana no son las mismas de hoy ni las de ayer tampoco. Son nuevas cada día. Si sufrimos nosotros contrariedades y no hemos recibido lo que pedíamos en oración, o las cosas no salieron como nosotros esperábamos, no detengamos lo que Dios quiere hacer en nosotros por desilusiones del pasado. Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Él sabe cuántos cabellos tenemos en nuestras cabezas. Él nos formó con sus propias manos. Él sabe cuál es la desilusión que estamos viviendo. Él las conoce y Él quiere ayudarnos a nosotros a seguir adelante. No permitamos ser atrapados por el pasado. La Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y Dios sabe que nosotros cometemos errores, que no somos perfectos. Usted y yo no somos perfectos, cometemos errores. Dios no ignora cuando hacemos algo malo, porque Él nos ve. Pero Dios tampoco nos condena automáticamente. Él nos ayuda, nos saca del pozo cenagoso, como dice la Biblia, y nos ayuda a seguir adelante. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, con nosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Si nosotros deseamos evitar ser atrapados por el pasado, tenemos que estar dispuestos a aceptar la misericordia de Dios. Dios tomará lo que para nosotros es la peor pesadilla y lo cambiará en su más bello sueño. Tenemos que entender que Dios no cambia la voluntad de la persona. Siempre el libre albedrío, hermanos, va a estar en nosotros.
Dios no cambia nuestra voluntad. Dios no quiere títeres. Dios quiere corazones entregados, personas dispuestas que le amen de su propia voluntad. Porque si Él quisiera títeres, haría así y todos nosotros estaríamos postrados en el piso. Pero sin embargo deja que usted cumpla su voluntad y que yo cumpla mi voluntad. O sea, Dios nunca va a cambiar la voluntad de una persona. Él le ha dado a cada ser humano el libre albedrío para escoger el camino que quiera seguir. El camino puede ser bueno o el camino puede ser malo. Pero yo lo escojo y usted lo escoge también. Dios no es responsable por nuestras elecciones. Casi siempre culpamos a Dios cuando pasa algo en nuestras vidas. Yo elijo, yo cometo errores y yo tengo consecuencias. La única responsable soy yo. No hay otro responsable. No hay otro. Yo soy la única responsable de las decisiones que tomo en mi vida. Por eso dejemos de culpar a otras personas. Es que si tú hubieses sido así, yo no hubiese hecho esto. No, lo hiciste porque quisiste. Porque tenías el dominio propio para decir no. Pero no usaste el dominio propio, te dejaste vencer. Hay ocasiones que no importa cuánto nosotros oremos o cuánto tiempo nos mantengamos confiando con la fe, las cosas no se dan como nosotros esperábamos. Y a veces nos desilusionamos. Estamos orando, no vemos la respuesta y nos desilusionamos. Pero Dios conoce muy bien cuándo dar la respuesta y por qué en ese momento no envía la respuesta. Porque necesitamos todavía ser probados. Porque necesitamos ser refinados y Dios está trabajando en nosotros. Pero muchas veces, en vez de darle gracias a Dios porque no dio la respuesta, porque Dios está trabajando, por eso no la dio, nos enojamos y nos desilusionamos. Todo al revés hacemos. Todo al revés lo hacemos. Lo maravilloso es que nuestro Padre Celestial permite que una puerta se cierre, pero Él va a abrir otra para nosotros y Él nos va a revelar algo mejor. Yo recuerdo cuando llegamos a este país, mi esposo trabajó siempre en tornería. Él sabía cómo con el torno hacer partes de aviones y bueno, etcétera, etcétera. Y de eso se empleó aquí, cuando vino. Ahora, la cuestión era que las medidas en este país eran totalmente diferentes a las medidas de nuestro país. Allá eran centímetros, metros, acá pulgadas y bueno, inches y todo eso. Tuvo que aprender, porque si no cometía un error y lo podían echar del trabajo. Estuvo trabajando creo que 1 año en ese lugar y un día lo llama el dueño y le dice, tu trabajo aquí terminó. Y nosotros recién llegados y con 2 hijos. Y habíamos alquilado un departamento, ya no vivíamos con los tíos de él. Habíamos alquilado un departamento. ¡Qué desilusión! ¿Qué íbamos a hacer ahora con los 2 niños? Yo ya estaba trabajando, pero lo mío no podía cubrir todo el sueldo porque yo no trabajaba todos los días. ¿Por qué digo esto? Porque un ser humano cerró la puerta. Pero Dios, a pesar que en ese momento nosotros no le habíamos aceptado a Él como nuestro Salvador personal, por eso el sol sale sobre los justos y los injustos, hermanos. Y a veces decimos, ay, pero ese es impío y le va tan bien, y yo que sirvo a Dios me va tan mal. Porque el sol sale sobre los justos y los injustos. Y Dios sabe por qué le va bien a esa persona, y de qué manera lo va a traer y de qué manera lo va a llamar. Pero así cuando un ser humano cerró la puerta, Dios abrió otra. Y él consiguió un trabajo mucho mejor, porque ahora no le pagaban por hora, sino le pagaban por lo que hacía, por contrato. Y él más se apuraba, más ganaba, más hacía y más ganaba. Entonces Dios cierra una puerta,
Pero, o sea, se cierra una puerta y Dios nos abre otra puerta que es mejor. A veces perdemos el trabajo porque Dios tiene algo mejor para nosotros. Pero en nuestra desesperación y en nuestra desilusión, entonces nos achicopalamos y estamos ahí, con la misericordia, con la autocompasión y un montón de otros sentimientos. Ahora, no podemos poner un signo de interrogación donde Dios ha puesto un punto. Evitemos la tendencia de pensar en lo que pudimos haber hecho o cuál carrera debíamos de haber ejercido o aquella persona con la que hubiésemos querido casarnos, pero que no nos casamos y elegimos a otro. Dejemos de vivir con una mentalidad negativa pensando en lo que ya se terminó, en lo que ya se acabó. La Biblia nos enseña que debemos vivir a lo máximo cada día. El ayer ya se fue, mañana quizás ni llegue. Hay un canto, ¿verdad? Que sabemos cantar, que dice así: ayer ya se fue, mañana quizás no vendrá, un día a la vez, exactamente. Y tenemos que vivir entonces el hoy, porque no sabemos. Y no podemos hacer nada respecto a lo que ya se fue. Pero podemos hacer mucho con lo que nos queda ahora y el futuro que nos espera. El Señor nos da la oportunidad a nosotros de vencer las desilusiones. Escuche esta leyenda. Tocó mi vida y bueno, yo quiero compartirla con ustedes. Hace varios años hubo una convención mundial de demonios con un solo objetivo: inventar una nueva travesura para fastidiar a la humanidad. Uno de ellos propuso: ¿por qué no fastidiamos a los humanos quitándoles algo? ¿Se imaginan ustedes? Ahí está, la reunión de demonios, miren, para que lo visualice mejor. ¿Y qué le quitamos?, dijeron los demás. Después de pensar un rato, uno de ellos dijo: ya sé, vamos a quitarle la felicidad. Sí, dijeron todos, pero el problema va a ser, ¿dónde la vamos a esconder para que no la encuentren? Uno de ellos pensó: vamos a esconderla en la cima del monte más alto del mundo. No, dijo otro demonio. Recuerda que tienen escaladores profesionales, helicópteros, GPS, seguro que la encontrarán. Entonces todos sabrán dónde están y todos van a ir a buscarla. Luego habló otro. Dijo: entonces vamos a esconderla en el fondo del mar. No, contestó otro. Tienen submarinos, mini submarinos, buzos, rastreadores, la encontrarían fácilmente. Entonces todos sabrán dónde está esta y todos irán a buscarla. Otro dijo: escondámoslas en un planeta lejos de la Tierra. No, respondieron algunos. Tienen naves especiales, astronautas, tecnología suficiente para encontrarla en cualquier planeta. Seguro que la van a descubrir. Entonces todos sabrían dónde está y todos irían a buscarla. Había un demonio que había permanecido en silencio, escuchando y analizando atentamente cada una de las propuestas de los demás. Y cuando todos se callaron, dijo: creo saber dónde esconderla para que realmente nunca la encuentren. Todos lo miraron asombrados y preguntaron al mismo tiempo: ¿dónde? ¿Se lo cuento la próxima? No. Ustedes son bien curiosos, ¿eh? La hermana enseguida dijo no. Okay. Entonces todos lo miraron asombrados y preguntaron al mismo tiempo: ¿dónde? La esconderemos dentro de ellos mismos. Estarán tan ocupados buscándola en todas partes que nunca la encontrarán. Todos estuvieron de acuerdo y desde entonces ha sido
así. Los seres humanos pasamos la vida buscando la felicidad sin saber que solo la encontramos dentro de nosotros. Y depende de nosotros dejarla salir. Por eso nos desilusionamos tanto. Porque andamos buscando la felicidad. Mi esposo que me dé la felicidad, mis hijos que me den la felicidad, el pastor de la iglesia que le dé la pastora que le dé la felicidad, los hermanos de la iglesia, el líder de alabanza, los compañeros de trabajo, la familia, la madre, el padre, y seguimos buscando y buscando y buscando la felicidad cuando está acá adentro. Y yo decido si quiero ser feliz o no. Yo decido si quiero seguir desilusionada o no. Yo soy la única que tengo autoridad. Y estoy diciéndole a Dios que estoy desilusionada y estoy esperando que Él me dé la felicidad. Y Él ya me la dio, porque la puso adentro mío. Ya venía cuando Él me formó, la puso ahí también. Lo que pasa es que ahora yo estoy buscando por todos lados por esos sentimientos que se albergaron dentro mío, que taparon la felicidad y no me la dejan ver, no me la dejan encontrar, porque estoy ensimismada en otros sentimientos. ¿Usted cree que a mí me hace feliz que mi esposo me traiga un ramo de flores? Se quedaron todos helados. Sí, me hace feliz, pero si su comportamiento no es el de un esposo, ¿para qué quiero las flores? ¿Me está entendiendo? ¿Para qué las quiero? Ahora, yo puedo tener expectativas falsas en cuanto a Él, que Él tiene que hacerme a mí feliz. ¿Va a llenar mis expectativas? Algunas sí, pero algunas no. Porque tenemos diferentes maneras de ver las cosas, diferentes maneras de pensar. Yo tengo que ser feliz porque lo tengo dentro mío. Sea que mi esposo me traiga las flores o no me traiga las flores, yo tengo que ser feliz igual. Sea que mi esposo me lleve a cenar o no me lleve a cenar, yo tengo que ser feliz igual. Porque la cena no me da la felicidad. Porque ese momento la paso bien. Me trae las flores y también, qué gozo y qué alegría. Pero ¿y después? ¿El resto de las horas del día cómo la paso? ¿Desilusionada? ¿Cómo la paso? ¿Triste? ¿Cómo lo paso? Entonces la felicidad está acá adentro. ¿Me trae o no me trae? ¿Me den o no me den? Yo decido ser feliz. O decido vivir desilusionada del mundo entero. Y es fácil, hermanos, desilusionarse. Usted se puede desilusionar de mí muy fácil. Porque usted ve las cosas diferentes a como las veo yo. Y yo me puedo desilusionar de usted también muy fácil. Y podemos desilusionarnos todos fácilmente, pero aquí no se trata de desilusionarnos, se trata de hacer lo mejor que podemos. Y lo que ya vivimos, ya pasó, dejémoslo atrás, sigamos adelante, levantémonos y sigamos adelante. Y busquemos la felicidad que está aquí adentro, dentro de nosotros mismos. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar.